Hola a todos. En primer lugar quisiera agradecer la invitación para participar en este foro. Es un placer hacerlo y sobre todo compartir mis reflexiones con las de gente tan interesante como la que integra el panel del First Saturday. Mi nombre es Íñigo Albizuri Landazábal y soy cooperativista. Como todos ustedes, soy otras cosas más. Soy padre, soy ingeniero, pero hoy quiero hablarles de lo que supone ser cooperativista y de cómo el cooperativismo participa en la transformación social y en la cultura. Mondragón, el grupo para el que siempre he trabajado, es un grupo grande que aparece desde hace bastantes años como el primer grupo cooperativo industrial del mundo. Más allá de los 12.000 millones de facturación y de las 150 plantas fuera de España, alrededor de todo el mundo, somos 82.000 personas con un proyecto único, un proyecto común y un proyecto cuyo objetivo final ha sido siempre la transformación social. Las cooperativas, por su naturaleza jurídica y por su vocación, han dedicado siempre parte de sus fondos a la promoción cooperativa y a la promoción cultural en los territorios donde están implantadas, tanto aquí, en Euskadi, donde tenemos mayor densidad, como en España, en Europa y en el resto del mundo. Impulsar el capital social y cultural es una de las preocupaciones que han guiado la labor del mundo cooperativo desde su inicio. Estos elementos intangibles son el sustrato esencial tanto en la recuperación de la identidad cultural y la lengua, como en el desarrollo socioeconómico autogestionario. No debemos olvidar nunca que el origen del grupo, que puede dividirse en 4 partes, la industria, la distribución, la banca y la universidad, tuvo su origen en la formación, en la escuela profesional que hoy es Mondragón Universitatea. La cultura juega un papel importantísimo en la transformación social y por eso es tan importante en nuestro quehacer diario. La cultura es además el puente entre el pasado y el futuro y nos ha permitido conectar no solamente distintas poblaciones allá donde tenemos nuestras implantaciones productivas, sino también poder conectar a nivel cultural con otras sociedades y con otras maneras de entender la vida a lo largo y ancho del mundo. El objetivo de Mondragón ha sido y será siempre la transformación social, y esta no puede entenderse sin cultura. En este sentido, nuestra esencia cooperativa y euskaldun ha trascendido de nuestro territorio original y se abre al mundo en el presente y en el futuro. La cultura es así uno de los pilares básicos de la gestión cooperativa. Como decía el padre don José María de Arizmendiarrieta, nuestro fundador, socializar el saber para democratizar el poder. Desde la división empresarial que llamábamos entonces asociada a Laboral Kutxa, Caja Laboral, ya en 1985 teníamos asociadas 45 cooperativas de enseñanza y castolas, que agrupaban entonces a más de 45.000 alumnos. Y fue solo entonces cuando se transfirió la gestión de estas icastolas a la Federación de Icastolas y a la Consejería de Educación del Gobierno vasco. Por tanto, la cultura siempre ha sido un elemento nuclear de nuestra filosofía. Y en esta trayectoria de los últimos 50 años no podríamos entender la historia del pueblo vasco en el último siglo sin el cooperativismo, pero también sin el acceso a nuestra propia cultura. Es decir, desde las cooperativas llevamos un montón de años trabajando de manera incansable en favor de la lengua y en favor de la cultura. Porque para nosotros la normalización lingüística a través de nuestros talleres y de nuestras fábricas ha sido no solamente un tema cultural, sino también una manera de poder satisfacer los derechos de los trabajadores. Así, a día de hoy, más del 70% de nuestras cooperativas tienen planes específicos de implantación del euskera y de normalización en la vida laboral. Y esta es una tarea importantísima que para nosotros es simplemente otro objetivo empresarial.
que se gestiona del mismo modo en el que gestionamos los nuevos mercados, los nuevos desarrollos, de una manera absolutamente empresarial. Y así la cultura se concibe como un elemento de valor añadido de la empresa. Por eso el cooperativismo es una empresa distinta, algo que está enraizado a la cultura y a la sociedad en la que nos movemos. Por eso es muy importante entender que para transformar la sociedad debemos utilizar la cultura. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir de pandemia, estamos viendo cómo la cultura es un elemento importantísimo de conexión. Pero nosotros nos habíamos dado cuenta mucho antes de este tema y por eso hace ya casi 3 años surgió una idea muy interesante y que ha sido reconocida por el propio First Saturday. El proyecto se llamó Humanity at Music y vino de una idea que llevábamos acariciando mucho tiempo. Nosotros llevamos hablando años y años de los valores cooperativos, pero éramos conscientes de que los canales que teníamos que utilizar debían de ser distintos porque los tiempos van cambiando y ahora lo estamos viendo, cómo van a cambiar radicalmente. Entonces pensamos, llevamos años contando el cooperativismo, sería fantástico poder cantarlo, sería fantástico poder tararear el cooperativismo. Y entonces planteamos este proyecto, un poco locura, a gente de la talla como Fernando Velázquez, como Jon Sarasúa, como John Maya y a muchos otros. Y de ahí salió Humanity at Music. Humanity at Music es un proyecto que juega con el claim de la empresa, Humanity at Work, en esa necesidad que tenemos de humanizar el trabajo, y es una extensión cultural de ese claim. Es una manera más de hacer innovación social. Cuando planteamos este proyecto y juntamos a escritoras, Bertzolaris, Danzaris, lo que les decíamos es, no queremos contar una historia, lo que queremos es que cada espectador, cada lector, lea, vea, interprete su propia historia reflejada. Y la historia es una serie de experiencias laborales, de experiencias personales, y eso significó Humanity at Music, una sinfonía cooperativa en 8 movimientos que recorre todo el grupo a través de las vivencias que hemos tenido aquí en sus comienzos, cómo sonaba el cooperativismo en un origen de Mondragón, cuando don José María llegó como párroco a Mondragón, y cómo ha ido sonando ese cooperativismo en todos los países en los que estamos implantados. Cuando la pandemia nos sorprendió, lo primero que hicimos fue adaptar uno de esos números, el de El Omenaldi, y lo reconvertimos en un requiem por las víctimas de la COVID-19. Con esto lo que quisimos hacer fue, una vez más, poner la cultura al servicio de las necesidades de las personas y ayudar a todos los familiares de los fallecidos y a todos sus amigos a llevar ese duelo que no pudieron llevar de una manera, vamos a decir, adecuada, ya que no hemos podido brindar el adiós que se merecían a tantos y a tantos que se nos han ido. Por eso, con este requiem quisimos, cada uno desde nuestras casas, poder acompañar en ese dolor. Es curioso ver cómo ha pasado el tiempo, qué sensación líquida dicen que tenemos del tiempo. Ahora cuando recordamos el 14 de septiembre del 2019, que fue hace no tanto, parece que ha pasado toda una vida, porque ha pasado la pandemia. Entonces lo que queríamos era reunir al máximo número de personas. Conseguimos reunir a 12.000 personas en un espectáculo fantástico que reunió a 1.000 personas en escena y a otros 12.000 escuchando, y fue una maravilla. Sin embargo, ahora en estos tiempos de distanciamiento, ¿no?, decimos, ¿cómo puede cambiar algo, ¿no? ¿Cómo puede cambiar algo tantísimo, ¿no? Y en este tiempo de pandemia hemos visto cómo obras musicales, escritos, están cobrando un significado especial, porque los miramos con otros ojos. Más allá del requiem, me gustaría recuperar una parte, la más positiva probablemente, que es el último número de Humanity at Music,
que llamamos Etorkizuna, futuro, y que está interpretado por un coro fundamentalmente de niños como imagen de lo que va a ser el futuro. Y ese número, esa parte dice así: Galdera sorta bat daukat, orain mundua guretzat. Ahora el mundo tiene un montón de preguntas para nosotros. Eta gure erantzunak geroko hasiak dira. Y nuestras respuestas son semillas de futuro. Segiko dugu amesten gizatasunak lanean. Seguiremos soñando con humanizar el trabajo. Segiko dugu ikasten kontraesanen gainean. Seguiremos aprendiendo y trabajando pese a nuestras contradicciones. Hanka bat lurrean, beste bat airean. Con un pie en la tierra, trabajando con esfuerzo, y con otro en el aire, soñando. Porque no queremos renunciar a esa utopía de trabajar para hacer un mundo mejor. Por eso, cuando releemos este número en particular, vemos la vigencia que tiene todavía, ahora más que nunca. Porque, ¿qué mensajes hemos escuchado durante este tiempo de pandemia? Pues hemos oído que hay que cooperar, que de esta tenemos que salir todos juntos. Ojalá sea así. Por un lado, cuando escuchaba la charla de Isidro Elesgaray, presidente de UNICEF en el País Vasco, decía yo, ¿qué razón tiene? Porque hemos oído que hemos asistido a una cosa nunca vista. Y no es así. Nos hemos tenido que retrotraer hasta la gripe española de 1918. Y tampoco hay que irse tan lejos, porque el pasado año, y este año será igual, solo la malaria se lleva más de 500.000 de personas, de los cuales un 67% son niños menores de 5 años. Por eso Isidro tenía una gran razón cuando decía, esto ya está pasando, pero hasta ahora no nos había pasado a nosotros. El problema no es que no pasara, el problema es que no mirábamos hacia donde estaba sucediendo. Como presidente de Mundukide, que es la ONG que tenemos las cooperativas del grupo, tengo que dar un recuerdo a toda la gente que se nos ha ido, pero tengo que recordar a todos también la gente que se nos va sin que la veamos, porque ese sigue siendo una de nuestras tareas fundamentales. Y también ahí la cultura y el arte, y sobre todo la transformación social, tienen mucho que decir. Otra segunda reflexión es la de, ¿va a sacar la crisis lo mejor de nosotros? Y yo digo, ojalá, pero solo sacará lo bueno si es que está. Quiero mandar desde aquí un beso enorme a toda la gente que se ha dejado la piel, en todo este tiempo y se la va a seguir dejando. A todos los médicos, a todos los enfermeros, a toda la gente que ha estado trabajando ahí por nosotros, porque más allá del sistema sanitario ha sido la gente la que ha luchado por la salud de sus vecinos, por la salud de sus conciudadanos. Por eso, cuando decimos que la solidaridad es un tema importante, pues es absolutamente clave, efectivamente, pero vemos cómo ha sacado lo mejor de mucha gente y por desgracia vemos cómo ha sacado lo peor de otra mucha gente que no quiere tener en su misma vecindad pues a una médica o a un enfermero porque les parece que puede correr en riesgo pues su estatus, su salud. Exactamente lo mismo que nos pasa con la malaria, por eso no miramos. Pero en cualquier caso quiero dejar un mensaje positivo, porque sí son tiempos de solidaridad y como yo siempre digo, el cooperativismo florece, siempre ha resurgido en tiempos de crisis, porque es en tiempos de crisis donde la solidaridad se hace imprescindible. Y ahora me gustaría hacer simplemente un par de reflexiones en torno a la importancia que es para el mundo de la cultura ser más solidario y para el mundo de la empresa abrazar más la cultura. Es decir, en todo este tiempo la cultura, el arte nos hace humanos y eso nos hace avanzar en la transformación social, que sigue siendo nuestro principal objetivo.
Pero es cierto que en el mundo de la cultura quizás falte solidaridad y trabajo en equipo y falte también profesionalidad y sobredivismo. Y en el mundo de la empresa pues falte probablemente una sensibilidad artística porque efectivamente las empresas estamos aquí para aportar nuestro granito de arena a la sociedad, no podemos prescindir de la cultura. Por eso me gustaría, ahora que no nos escucha nadie, compartir con todos ustedes un par de proyectos que han sido gestados en tiempo de pandemia. El primero es en febrero tuve la oportunidad de viajar a Nueva York y conocer al profesor Trevor Schultz de la New School of New York. El profesor Trevor Schultz lleva tiempo impulsando lo que él llama el cooperativismo de plataforma, y para el tiempo en el que ustedes escuchen esta charla, yo espero que ya tengamos un acuerdo firmado entre la New School of New York, Mondragón Universitate A, Platform Corps y la Corporación Mondragón. Y del mismo modo me gustaría poder compartir también un programa que es realmente emocionante para nosotros, que es la adaptación del programa Mondragón Team Academy, que ha generado ya una cantidad de emprendedores sociales por todo el mundo que desarrollan su labor y que tuvo su origen precisamente en el 2009, otro tiempo difícil de crisis. Bueno, ahora vamos a hacer una adaptación de ese programa Mondragón Team Academy Lane y le vamos a llamar Lane Arts. Y es una manera de acercar la profesionalidad y generar emprendedores en el mundo del arte, porque realmente creemos que hace mucha falta que haya más Circos del Sol, hace falta que haya más Jordis Alvaredas con ideas fantásticas como la del First Saturday, que nos ayudan a todos a ser mejores. Por eso me voy con este mensaje de esperanza diciendo y esperando que este tiempo difícil que nos ha tocado vivir sea también generador no solo de nuevas cooperativas, que seguro, sino de nuevas ideas. Así es que muchas gracias a todos, mucho ánimo y un beso fuerte desde Mondragón.